La sombra del Padre. Historia de José de Nazaret. Jando Brasineski. Segunda parte, el Hijo. Capítulo 17. La ciudad estaba tan llena de peregrinos que apenas se podía circular por las callejas estrechas. En el atrio, las personas apretadas unas contra otras formaban una masa compacta. Una multitud ingente asediaba las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de animales para el sacrificio. Las fiestas de Pesaim habían atraído aquel año una innumerable cantidad de fieles. Después de haber sofocado la insurrección de Judas de Gamala, la paz había vuelto a reconstruirse y la cuestión del censo, que había levantado tanta oposición, pasó al olvido. Los romanos trataban de ganarse a la población. El gobernador Coponio se mostraba benévolo en todas las ocasiones. Había propiciado él mismo la reconstrucción de los pórticos del templo. El tema de la reposición del águila romana en el frontispicio del santuario ni se planteó. En lugar del águila antigua, destruida por un grupo de jóvenes fariseos en los días postreros de la vida de Herodes, volvió sobre el frontispicio el racimo de uvas fundido en oro. Las divisiones romanas estacionadas en la ciudad tenían la orden de mostrarse sin sus insignias, que llevaban las cabezas de los emperadores como remate. Se trataba de evitar cualquier ofensa a los sentimientos religiosos de los hebreos. El gran sacerdote recibía oro para ofrecer en nombre del emperador un sacrificio anual a Yahvé. Se anunciaba una época de paz y de bienestar y todo aquel que pudo hacerla realizó ese año la santa peregrinación. Para José y Miriam, que no pudieron cumplir durante varios años con el precepto prescrito de visitar el templo, era un día de enorme alegría. El año anterior habían ido a Jerusalén solos, sin Jesús. Este año le llevaron consigo. Jesús hacía la peregrinación ya no acompañando a sus padres como niño, sino como hombre maduro, cumpliendo una obligación religiosa. Iban a ofrecer un sacrificio y, aprovechando la oportunidad, José quería hablar de la instrucción de Jesús con alguno de los grandes maestros. Había que tomar una decisión definitiva en este asunto. A decir verdad, la anterior eficiencia de José no había vuelto, seguía resintiéndose de cierta pesadez, se cansaba fácilmente, le costaba trabajar. Pero se sobreponía y trabajaba. No podía hacer mucho, a pesar de todos sus esfuerzos. Disminuyeron los ingresos, el trabajo de Jesús era imprescindible ahora. El muchacho tenía que suplir al padre con mucha más frecuencia. José sentía, no obstante, que no podía grabar, por su incapacidad, el porvenir del hijo. Durante muchas semanas estuvo luchando dolorosamente consigo mismo. Al principio pensaba que recuperaría su anterior capacidad de trabajo. Se sobrepuso a su impaciencia. Pero fueron pasando las semanas y los meses y las anteriores fuerzas no volvían. Por fin comprendió que la enfermedad, aunque oculta, seguía patente y ya no se recuperaría su antigua eficacia. Ahora tenía que luchar con la amargura. Se sentía tan enormemente responsable por la familia, quería tanto su trabajo. Una voz machacona le susurraba al oído que, ya que había sido privado de tantísimas cosas en la vida, debería por lo menos haber conservado su capacidad para trabajar y proteger a los suyos. Venció a la tentación después de una lucha terrible. Se convenció a sí mismo de que esta debilidad demasiado temprana le había sido mandada por el Altísimo. El que le había confiado un encargo le retiraba ahora la posibilidad de realizarlo. Esta era evidentemente su voluntad, como siempre misteriosa. Oponerse a ella habría sido una rebelión, dejó de pensar si era culpable de algo y si su estado era un castigo. Quiso aceptar la voluntad del Altísimo con humildad y en silencio. No se permitía ahora ninguna queja. Se esforzaba por estar sereno y sonriente. No sabía cómo encajar esta debilidad suya con el proyecto de mandar a Jesús a estudiar a Jerusalén. Discutió el asunto en una conversación con Miriam. Planteó claramente el problema: si dejamos que Jesús se forme con alguno de los doctores, será aún más difícil para nosotros, porque vivirá alejado. Por las palabras de Miriam dedujo que el alejamiento de su hijo le preocupaba más que las dificultades materiales. No parecía estar muy convencida con la idea de que su hijo debería instruirse para convertirse en escriba experto en la escritura. Estaba, sin embargo, dispuesta como siempre a cualquier sacrificio. Estuvo de acuerdo con José en que era preciso resolver el asunto de los estudios de Jesús durante su estancia en Jerusalén.
En la ciudad llena a rebosar, el tradicional banquete pascual tenía que hacerse por turnos. Los procedentes de Galilea, debido a su gran número, habían obtenido permiso de los escribas para comer el cordero la víspera de la Pascua. La gente se reunía en grupitos para preparar juntos la cena solemne. Inmediatamente después de cenar, dejaban el local para el grupo siguiente. Pero lo sabían que no pudieron encontrar sitio dentro del recinto de la ciudad y estos tuvieron que acomodarse para la cena en las tiendas montadas fuera de las murallas. Jesús, Miriam y José vivían en una tienda durante esa semana festiva, pero alquilaron en la ciudad una habitación para el banquete. Iban a comerlo juntos con la familia de Cleofás y otra más procedente también de Galilea. Todo se desarrolló conforme a la tradición. En la mesa hubo un cordero asado entero, pan ácimo, hierbas amargas, salsa vegetal roja. José, siendo el mayor del grupo, cuidaba del orden. De pie con el bastón en la mano recitaron el salmo. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo bárbaro, entonces hizo de Judá su santuario y de Israel su reino. Luego empezaron el banquete. Comían y bebían vino en una copa común, que pasaba de mano en mano. A la tercera ronda volvieron a levantarse, para cantar un himno alegre. Alabad, siervos del Señor, el nombre del Señor. Bendito sea su nombre, ahora y por los siglos. Desde la salida del sol hasta el ocaso. Cantando unidos por las manos, se movían rítmicamente, como en un baile. Era un himno de alegría y fraternidad. Llenaron otra copa más y luego empezaron rápidamente a recoger la mesa. Había terminado el tiempo de que disponían. Otros esperaban ya para entrar con sus cubiertos. En silencio devoto, meditando las palabras de los salmos cantados, volvían a sus tiendas por la ciudad llena de alboroto festivo. A pesar de la hora avanzada, nadie dormía, había cantos en las terrazas, luces por todas partes, gente vagando por las calles. Las puertas de las casas, conforme a la tradición, estaban señaladas con sangre de cordero. En lo alto, por encima de los tejados, se alzaba el templo. El santuario estaba rodeado por una guirnalda de antorchas y de linternas encendidas. Parecía un inmenso monte de luces. 3 días más tarde, la peregrinación procedente de Nazaret y de Séforis se preparaba para el regreso. Acordaron reunirse todos unos estadios fuera de la ciudad, en la carretera de Jericó. Reunirse en la ciudad aún llena de gente era imposible. Hasta el último día José no consiguió dar con el rabí Jehudá ben Gerim, que era amigo del famoso Juanan ben Zakkai. El jefe de la sinagoga de Nazaret le había dado para él una recomendación. El fariseo, impaciente, escuchó a José con un pie en el aire, y luego alzó los hombros con indiferencia. Ciertamente, aseguró, podía hablar del muchacho con el rabino Juanan, puesto que se lo pedía el jefe de la sinagoga de Nazaret. Sin embargo, no podía darles esperanzas de que el resultado de esta conversación fuera que el gran rabino estuviera dispuesto a acoger al muchacho para formarle. El sabio Juanan tenía muchos discípulos que prometían mucho y procedían de conocidas familias fariseas. Él, Jehudá, no creía que el hijo de un Agar de Nazaret, torció la boca al pronunciar el nombre de la ciudad, tuviera oportunidad de brillar entre los otros. Además, si había de hablar del muchacho al gran rabí, no lo haría enseguida. Las fiestas no habían terminado y los escribas estaban ocupados con algo más importante que los asuntos de unos muchachos que querían estudiar con los grandes maestros. Por otra parte, el rabí Jehudá sabía que el excelente doctor Juanan meditaba en este momento cierto versículo y, mientras no llegara a una explicación adecuada del significado de las palabras del Salmo, hablaré en parábolas y explicaré los misterios eternos, no se le podía molestar. No había, por lo tanto, esperanzas de solucionarlo por ahora. José y Jesús consiguieron llegar hasta el pórtico real, lugar donde se sentaban los eminentes escribas para discutir públicamente sobre algunos problemas. Un grupo de jóvenes fariseos formaban cerco delante de los sabios y solo desde detrás de sus espaldas apenas si se podía ver y oír un poco. Ocurría a veces que alguien del público levantaba la mano, se ponía de pie y pedía humildemente a los sabios rabinos que se dignaran explicarle algún problema. Los doctores, sin embargo, se mostraban solo de vez en cuando interesados por las preguntas. En ese caso,
llamaban al hombre a su lado, le hacían preguntas y ante él discutían a fondo el tema. La mayoría de las veces no hacían ningún caso del interlocutor y, cuando éste empezaba a hablar, los fariseos jóvenes le hacían callar con un amenazador: «Cállate». José perdió a Jesús en el atrio del templo. Sin embargo, no le dio importancia. El muchacho paseaba solo por la ciudad y volvía siempre con sus padres. Se dio también el caso de que llegó a pernoctar fuera de la tienda, igual que millares de personas. Pasaba una breve noche envuelto en el manto en algún sitio junto a la muralla, para poder, con las primeras luces del alba, cuando las puertas de la ciudad estaban todavía cerradas, tomar parte en las oraciones de la apertura del santuario. Tampoco estaba preocupado por la ausencia de Jesús cuando desmontaron la tienda. En realidad aparecía siempre cuando había algo que hacer y podía ayudar a sus padres, pero seguía siendo un niño y pudo haberse olvidado de todo viendo algo interesante. José estaba convencido de que el hijo iba a aparecer corriendo en cualquier momento. Sensato y serio, pocas veces se dejaba llevar por un espíritu de independencia juvenil y nunca se olvidaba de que su madre podría estar preocupada por él. Sin embargo, no vieron a Jesús en el lugar de la reunión. Pero tampoco ahora ninguno de los dos mostró preocupación. En una multitud de varios centenares de personas no era fácil encontrar a alguien. Fueron de los últimos en llegar, en el momento en que el grupo iniciaba la marcha en medio de alegres cantos. Se unieron presurosos a los grupitos de los que llegaron tarde a la reunión. No anduvieron mucho ese día. Se detuvieron para pernoctar y solo entonces José se puso a buscar al muchacho. Encontró a la mujer de Cleofás y sus hijos. Pero Jesús no estaba con ellos. ¿No le habéis visto?, preguntó, ahora ya preocupado. No, tío, dijeron. No le hemos visto desde ayer. ¿No sabéis con quién podría estar? No, cuando da una vuelta lo hace solamente con nosotros o solo. Con el corazón inquieto volvió a donde estaba Miriam. Se atormentaba pensando cómo hablarle de la ausencia de Jesús. Miriam estaba ocupada en preparar la cena. Estaba sentada sobre la albarda con una escudilla en el regazo amasando pasta. Apenas se hubo parado José delante de ella, levantó violentamente la cabeza. Por la expresión de sus ojos supo que adivinaba la noticia que traía. ¿No lo has encontrado? En su voz percibió un temblor. No. ¿Dónde estará, José? ¿Dónde estará? No lo sé. Nadie le ha visto. Tiene que haberse quedado en la ciudad. Miriam movió los labios, como para exclamar algo, pero ninguna palabra salía de su boca. Sus mejillas se cubrieron de palidez. Respiraba jadeando. La escudilla se deslizó de sus manos y cayó al suelo. No se agachó para recogerla. Preguntó: ¿qué vamos a hacer? Volveremos. Lo encontraremos. Ella se puso de pie de un salto. Veamos. ¿Quieres ir enseguida? Ahora. Se hará de noche dentro de un momento. ¿Podemos dejarle solo? No intentó detenerla. Volvieron a poner con prisa las albardas sobre el asno y se pusieron en camino sin tocar la comida. Anocheció, no había nadie en el camino. Andaban deprisa. Miriam abría la marcha. José, que la seguía, oía su respiración acelerada. Nunca hasta entonces la había visto en ese estado. Él era quien solía temer, asustarse, preocuparse, presentir, imaginarse lo peor. Ella estaba siempre serena y dueña de sí. Incluso cuando sentía miedo, no lo dejaba transparentar. Se acercaba la hora de tercia de la guardia nocturna, cuando vislumbraron sobre el fondo todavía oscuro del cielo la mancha centelleante de los fuegos encendidos. El templo en las alturas parecía una constelación suspendida sobre el horizonte. A medida que se acercaban distinguían más y más luces. Estaban cansados por la marcha rápida. Iban corriendo en la oscuridad, los pies ensangrentados por los tropezones con las piedras. Las puertas de la ciudad estaban cerradas. No quedaba más remedio que esperar hasta el amanecer. Fueron al sitio donde habían estado pernoctando, con la esperanza de encontrar al muchacho allí. Pero Jesús no estaba. No montaron la tienda, solo aliviaron al asno de las albardas y se acostaron en el suelo envueltos en sus mantos. Permanecían en silencio.
Miriam no decía nada. José no se atrevía a tomar la palabra, preocupado por el comportamiento inusitado de ella. Acostado sin poder conciliar el sueño, José oía a su lado la respiración irregular de Miriam, que le indicaba que ella tampoco dormía. Con una congoja que aumentaba por momentos, pensaba en lo que había ocurrido. Jesús había sido siempre extremadamente cariñoso con su madre. Desde su infancia se cuidaba de no causarle el menor disgusto. No, era imposible pensar que se hubiera entretenido hablando o mirando algo. Tampoco era de esos niños que solían perderse. Entonces, ¿qué había ocurrido? Cualquier preocupación que experimentaba despertaba en él muy fácilmente su imaginación. ¿Qué podía haber sucedido? Antes se daban casos de raptos de niños y de niñas, realizados por unos individuos que abastecían a la corte de Herodes con los raptados. Se hablaba también de raptos de muchachos por bandidos de Perea, que los vendían luego en los mercados orientales. Durante la guerra había toda clase de violencia, pero, desde que los romanos impusieron la paz en el país, todos se sentían seguros. Un muchacho de 12 años no desaparece así como así. Además, ¿cómo hubiera podido perderse en la ciudad, si el templo se veía desde cualquier sitio? ¿Y si se tratara de aquel viejo asunto? Herodes había muerto, sus hijos ya no eran reyes de los hebreos. ¿Habrá alguien todavía que se acuerda de la visita de los sabios partos? Los únicos que podrían recordarlos eran los habitantes de Belén. Sí, ellos no lo habrán olvidado, sin lugar a dudas. Alguno de sus parientes pudo haberle visto y espiado. Le odiaban cegueramente. Deseaban vengarse. Entonces alguno habría ido a denunciarle a los romanos. Los partos eran enemigos, los contactos con ellos podrían ser considerados como una traición. Pero pudo haber ocurrido otra cosa. Alguno de aquellos locos que soñaban con sacudirse el dominio romano pudo haber pensado que le sería más fácil levantar la bandera de la rebelión teniendo en las manos al heredero de la estirpe de David. Estos desvaríos se hacían más y más inquietantes. El pensamiento, excitado por la imaginación, no dejaba de elucubrar. No había manera de controlar su carrera calenturienta. Miriam al menos, pensaba él, no es víctima de estos desvaríos. No suele imaginarse situaciones inusitadas. Pero, cuando teme por el hijo, todo su ser resiente el dolor. Es como si le arrancaran una parte de su cuerpo. O tal vez, pensaba él, sufre por sentirse culpable de lo ocurrido. Él mismo había experimentado aquello en más de una ocasión en su vida. Tenía tendencia a autoacusarse. Después de los años transcurridos al lado de Miriam, comparando la serenidad de su esposa con su propia intranquilidad, empezó a comprender de dónde le venía a él esta inclinación. Durante toda su vida deseaba servir, pero necesitaba sentir que podía servir. El Altísimo le llamó, pero no lo confió todas sus fuerzas. Le permitía actuar para luego coger él mismo las riendas en sus manos. Esto producía en José amargura, y esta amargura se tornaba en reproches contra sí mismo. Se acusaba, no atreviéndose a acusar al inconcebible. Miriam no se acusaba nunca. Era toda humildad y amor. No esperaba nada de sí misma. Estaba convencida de que todo lo había recibido gratuitamente, por caridad. Y tampoco debía reprocharse nada ahora. Sencillamente sufría, sin divagar, sin imaginarse nada, sin tratar de comprender. En alguna ocasión José se había dicho a sí mismo que sería ella y no él quien marcaría el rumbo de sus vidas. Intentaba imitarla a menudo. No se veía culpable de lo ocurrido, y tampoco se culpaba ahora. Pensaba únicamente, todo lo que tengo lo he recibido por voluntad del Altísimo. Debía ser una sombra. Cuando el sol está en su apogeo, la sombra desaparece. Tal vez él quiere darme una señal de que el momento se acerca. Tal vez él ha desaparecido para que yo sepa que ha llegado el momento de mi desaparición. Los desvaríos calenturientos y la angustia disminuyeron. Sabía que, en cuanto se hiciera de día, correrían a buscar a Jesús y le buscarían sin descanso. Lo harían todo para encontrarlo. Pero lo encontrarían únicamente si el inexpresable quería que lo encontrasen. Porque puede que se esté acercando la hora por cuya llegada había rezado Jesús. Y esta será la hora en la que el Padre terreno dejará de ser necesario. Apoyó la cabeza en su manto enrollado y se durmió.
Gracias por habernos escuchado. Nos puedes encontrar en Facebook, Telegram, YouTube y otras redes como AOPD, Asociación de Oración por los Difuntos. Bendiciones abundantes.